Quiero contarte algo que nos pasó hace poco cuando estuvimos en San Andrés con toda mi familia, porque yo sé que si tú eres mamá, me vas a entender un montón con eso que te voy a contar. Porque lo que yo viví con mi hijo no fue un berrinche cualquiera, fue uno de esos momentos en donde no solamente tu hijo se siente desbordado, sino que además de eso sientes una presión social y una presión porque todos están mirando y tienen los ojos sobre ti. Fue esa presión que no se dice, pero se siente completamente y que muchas veces eso es lo que hace que una mamá termine reaccionando de la manera en que no quiere. Mi nombre es Juliana Arango y quiero darte la bienvenida a Auténtica Mamá, un movimiento de maternidad amorosa y consciente que te permitirá liberarte de la culpa y empezar a criar a tu hijo desde el amor y desde la calma. Quiero darte la bienvenida a este nuevo video y voy a contarte una historia que me pasó cuando estuvimos en San Andrés con mi familia para que puedas entender que muchas de las reacciones que nosotras tenemos como mamás se generan por la presión social que estamos teniendo, pero que si tú también te atreves a vivir ese momento incómodo, a pasar esa incomodidad que se siente, a hacerlo diferente con tu hijo, vas a poderle enseñar a tu hijo que tú eres su lugar seguro y que puede darle un lugar a la emoción que está sintiendo. Todo empezó cuando llegamos a un lugar muy conocido en San Andrés que se llama La Piscinita. Mis primos y yo empezamos a tirarnos desde un trampolín hasta el mar, pero el mar en ese lugar era muy hondo y la marea ya estaba muy alta. Ni siquiera nosotros alcanzábamos a tocar el piso y nos tocaba pues como nadar muy forzado prácticamente para sostenernos a flote y para poder respirar bien. En un momento mi mamá trae a Gabriel a que viera el lugar y Gabriel quiere meterse al mar. Cuando yo me salgo del mar, lo cojo, lo cargo y voy para que vaya como hasta la orillita por lo menos. Pero llega un chico y me dice, no mamá, no puedes ingresar con tu hijo, debes alquilar un salvavidas para que pueda ingresar al mar. En ese momento ya estábamos próximos a irnos, o sea, ya hemos pasado un montón de tiempo allá, ya estábamos disfrutando como el último momento y ya casi nos íbamos a ir. A mí no me pareció, digamos, viable o justificable que alquiláramos un salvavidas por 5 minutos que ya nos íbamos a tardar más ahí. Le dije, mira hijo, no podemos ingresar, tenemos que colocarnos un salvavidas y no tenemos en este momento. Vamos y nos sentamos allá en la mesa donde están todos, mientras nuestros otros primos salen del agua para que nos vamos. En ese momento que vamos desde ahí, como desde la orilla del mar hasta la mesa donde estaba toda mi familia, fue el caos y el desborde emocional. Gabriel empezó a gritar, a llorar, a decir que se quería meter más al mar. Obviamente yo estaba entendiendo su comportamiento y su reacción también porque veníamos de un día súper pesado. Había dormido en estos carritos mientras le dábamos la vuelta a la isla. Ese ya era como el último lugar, eran las 5 de la tarde. Bueno, todo se juntó, pero igual tuvo su desborde emocional. Empezó a llorar súper fuerte, luego empezó que quería un bombón, yo ya le había dado uno, nuevamente le dije que no le iba a dar más dulce, que ya se había comido su bombón, que no más, y siguió llorando, 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 llorando. Ya mi familia decide que nos vamos y todos ya nos paramos y cada uno se va a montar pues como a su carrito y yo iba en un carro con mi mamá y mi papá. De esos carritos como de golf o deportivos, bueno, así como destapados que todo el mundo lo ve a uno. Cuando yo ya voy caminando para montarme al carro, mi puerta estaba al lado de un pasto y yo no podía pasar por ahí para entrar. Pero de todas maneras por ahí había salido, así que tenía que buscar la forma de volver a ingresar con Gabriel. Pero como estaba en medio de su llanto, su caos emocional y su desborde, él no se quería montar al carro y que no se quería ir. Empecé a sentir esa presión social, esas miradas silenciosas de tu familia, esos pensamientos que también van llegando de ¿por qué no lo callas? ¿Por qué no haces algo para que ya no llore? Pégale para que ya no llore, grítalo, regáñalo, bueno, infinidad de creencias e ideas con las que mi familia ya viene desde antes, que yo también empiezo a sentir que así no me lo dijeran, yo empiezo a sentirlo. Se empieza a sentir esa presión, esa mirada ahí de ¿por qué no haces algo para que ya se calle? Porque yo simplemente lo dejaba que llorara y lo estaba acompañando. Yo le decía, ok, hijo, no es el momento, ya vamos a ir al hotel, vamos a meternos al mar del hotel, vamos a ir a la piscina, ya nos tenemos que ir de aquí, vamos a ir a otro lugar. Igual él seguía llorando, luego me empezó como a coger así duro la cara, empecé también a decirle que recordara para qué eran sus manos. Y bueno, empecé a acompañarlo en todo su desborde emocional sin llegar a querer controlarlo para que hiciera silencio
o sin tener que recurrir al grito o a pegarle para infundirle miedo en ese momento y que hiciera silencio. Simplemente yo lo estaba acompañando y la manera de que yo elegí criar a mi hijo es esa, de poderlo acompañar mientras su emoción va fluyendo de manera natural. A lo mejor ya estaba acumulada mucha energía porque durante todo el día hemos estado andando por la isla y habíamos ido a varios lugares. Bueno, yo también entiendo que el cansancio también a veces afecta y obviamente pues no estábamos salidos de la rutina y bueno, tantas cosas que pueden influir en ese momento, pero que lo importante aquí es que tú como mamá cuando lleguen esos momentos puedas sostener la incomodidad que se siente cuando toda tu familia está mirándote y generándote esa presión de calla a tu hijo ya. Sin embargo, así llorando y todo, nos fuimos a montar al carro. Yo iba con mi mamá y mi papá y pues ellos también de ver que Gabriel seguía llorando, que se quería bajar del carro, que quería abrir la puerta, que no la cerrara, que no. Y bueno, cuando ellos entran en este desborde emocional que todo les parece mal, que todo lo niegan, que ya no quieren hacer nada, pues así estaba Gabriel. Mi mamá y mi papá empezaron a intervenir. Y eso a mí casi no me gusta, porque pues yo soy la que estoy sosteniendo a mi hijo emocionalmente. Y ellos cuando entran a intervenir lo que hacen es intervenir desde sus creencias y desde la forma en que ellos lo hicieron, que con algunas cosas yo estoy de acuerdo, pero con otras no. En este momento es cuando ya llega el verdadero reto para ti como mamá, porque tú estás sosteniendo una decisión y un comportamiento diferente al que te enseñaron a ti y obviamente tus papás o tu familia no lo entienden de la misma forma en que tú lo estás viendo o lo estás haciendo. Por eso es tan importante que una vez elijas hacerlo diferente, te sostengas en esa posición, así sea incómodo para ti o para tu familia. Tú eres la mamá y tú eres la que está tomando las decisiones de cómo lo está criando y de qué forma guiarlo, porque las emociones se hicieron para ser gestionadas, para ser vistas, para darles un lugar, no para reprimirlas o esconderlas o ignorarlas como nos enseñaron. Por eso también lo importante es que tú aprendas a sostener esa incomodidad del adulto. Si bien cuando tu hijo o tu hija están llorando frente a tu familia, en ellos también se activan algunas heridas emocionales que ellos no han mirado, que no han sanado. Y por eso también empiezan a tener reacciones automáticas con tus hijos. Pero está en ti como mamá, en tu labor, en tu función de guía y acompañante de tu propio hijo, que puedas, digamos que protegerlo en ese momento y direccionarlo con amor. Y no solamente a tu hijo, sino también a las personas que te están rodeando, que puedas explicarle qué es lo que tú estás haciendo, que puedas orientarlos en la forma y en la manera en que tú has elegido criar a tu hijo. Porque no solamente estás criando a tu hijo diferente o distinto, sino que también estás explicándole a la generación anterior por qué ya no lo haces como ellos lo hicieron. Estos procesos a veces se pueden sentir que cansan, pueden sentir que están drenando tu energía, pero lo importante, nuevamente y te lo repito, es que tú puedas sostenerte en esa decisión. Y también para poder hacerlo, tú debes cultivarte a ti misma internamente para que tu energía se pueda expandir para sostenerte a ti, a tu hijo y hasta a tu familia, que a veces puede ser muy agotador, porque esto no solamente se puede presentar cuando están compartiendo por una situación o por algo que tu hijo o tu hija querían en ese momento, sino que también se pueden presentar en la hora de la comida, cuando dicen que ya no quieren comer más y tú entiendes que puedes respetar esa decisión de tu hijo porque ya se siente lleno, pero que tu familia presiona porque están acostumbrados a que deben comerse todo lo que les sirvieron en el plato. Pasan los berrinches, pasa en los límites también que estamos teniendo con nuestros hijos, aunque yo no soy tan partidaria de tener límites porque si tú estás dirigiendo a tu hijo con amor, no requieres colocar límites, porque ya le has dado las bases o las instrucciones anteriormente para que así mismo pueda actuar y se pueda desenvolver en medio de la sociedad. Tú como mamá te das cuenta de lo que tu hijo necesita y muchas veces no necesita una corrección inmediata, sino que necesita es tu acompañamiento como mamá, como su guía, como su maestra de vida. Y con esto quiero decirte que respetar a tu hijo no quiere decir y no significa que lo tengas que dejar hacer lo que él quiera, sino que significa que tú como mamá puedas entender el contexto, puedas entender la emoción que está sintiendo y además puedas sentir la necesidad que está manifestando. Si tú te pones a analizar todos los momentos que han pasado tal vez con tu hijo en estos desbordes emocionales por la razón que lo haya activado, te das cuenta que calmar al niño o
u obligarlo a calmarse, simplemente tranquiliza al adulto. Y por eso es que muchas veces no reaccionamos por cómo está actuando tu hijo o cómo están actuando nuestros hijos, sino que reaccionamos por la presión y por esas miradas silenciosas que estamos recibiendo a nuestro alrededor. Criar así incomoda, incomoda sentarse en una mesa, en una playa, en un carro y que sientas esa presión familiar por querer hacer las cosas o por querer que hagan las cosas como ellos lo hicieron contigo. Pero con todo lo que yo he venido haciendo en este tiempo, te digo muy sinceramente que prefiero sentirme incómoda y pasar esa incomodidad con las personas que me rodean a tener que enseñarle a mi hijo a que no se escuche, a que no sienta la emoción que está generando su cuerpo en ese momento y a que no aprenda a conocerse. Cambiar esos patrones no es criar sin errores, es criar con amor, con conciencia, para que tu hijo sepa que tú eres un lugar seguro, incluso si todo el mundo te está mirando y te está presionando.